Después de haber llegado a México en agosto de 1993, Pamela y yo comenzamos a conocer a algunas familias que estaban educando a sus hijos en el hogar. La mayoría se sentían aislados. Muchos de sus amigos y familiares nunca habían escuchado acerca de ese concepto. Pocos los comprendían. Un libro que han ayudado a muchos es El corazón de la educación en el hogar. Nosotros habíamos estado educando a nuestros hijos en el hogar desde los años 1980 y sentimos que el Señor nos estaba llamando a ayudar a otras familias. En 1995, después de mucha reflexión y oración, acuñé la frase, el hogar educador, y eventualmente obtuve los derechos por esa frase. Dios le ha dado a los padres el derecho y la autoridad para determinar y dirigir la educación de sus hijos. A través de estos mensajes es mi intención ayudar a los padres a tomar decisiones sabias respecto a la educación de sus hijos. Otro libro a tener en cuenta es El padre que educa en el hogar. Pienso que primero debemos entender exactamente lo que es la educación en el hogar. La educación en el hogar, como su nombre lo dice, es la práctica de proporcionar a nuestros hijos una educación en el hogar. Aunque la mayor parte del aprendizaje se lleva a cabo en el hogar, los padres sabios aprovechan todas las oportunidades para enseñar a sus hijos sin importar el lugar en el que se encuentra. La educación en el hogar es una forma flexible de educar. Así como nuestros cuerpos, el movimiento moderno de educación en el hogar está compuesto de diversos miembros con diferentes motivaciones, con diferentes periodos de tiempo y utilizan diferentes métodos. Toda familia debe tener el derecho de educar a sus hijos en la manera que escojan o prefieren hacerlo. Dios les dio ese derecho y esa responsabilidad a los padres. Mi deseo es ayudar a los padres a que tomen decisiones sabias en la cuestión de la educación en el hogar. La educación en el hogar sencillamente es un enfoque del aprendizaje que está basado en la familia, donde los padres asumen el papel de educadores principales de sus hijos. La educación en el hogar verdaderamente funciona. Hay diferentes motivaciones para que los padres eduquen en el hogar a sus hijos. A algunos solamente les preocupa la cuestión académica. A muchos les preocupa el bullying que ocurre en las escuelas. A otros les conocen que las escuelas públicas están destruyendo las creencias religiosas de sus hijos. Están también los cristianos evangélicos que desean entrenar a sus hijos para la vida, tanto en este mundo como en el venidero. Este es por mucho el grupo mayoritario en México.
Aunque la mayoría de las familias educadoras en el hogar en México son creyentes, también hay algunos inconversos que han optado por educar a sus hijos en el hogar. ¿Cuánto tiempo debe durar la educación en el hogar? Muchos, como yo, creemos que comienza en el nacimiento y continúa por lo menos hasta terminar la preparatoria. Nuestra intención es hacer del aprendizaje un estilo de vida centrado en el hogar. Algunos padres toman el enfoque de transición. Comienzan educando en el hogar con la idea de darles algunas ventajas a sus hijos y luego hacen la transición a la escuela tradicional. Otros han optado por un enfoque complementario, donde inscriben a su hijo en la escuela tradicional, pero luego los padres utilizan las noches y los fines de semana para reforzar o incrementar lo que el niño ha aprendido. Como podrán darse cuenta, hay diferentes enfoques o métodos para educar en el hogar. En el método tradicional se utiliza un plan de estudios o currículo preparado por alguna editorial. Se encargan metas o tareas diarias y posteriormente se les pone un examen. Muchos padres comienzan en forma tradicional y luego, al paso de los años, hacen el cambio a un programa más enfocado en estudios por unidad o tema. En el programa tipo de estudio por unidad se estudia un tema a profundidad y el niño o joven se percata de cómo las diferentes secciones se relacionan con el tema y con la vida misma. Otro es el movimiento no escolarizado. Este grupo está usando el término unschooling. Aunque no me gusta mezclando idiomas, voy a usar la frase unschooling, porque es lo que ellos están usando. Puesto que el término unschooling es relativamente nuevo aquí en México, quisiera dedicarle un poco más de tiempo para explicarlo. Aunque el método unschooling es nuevo en México, el concepto en sí no es novedoso. John Holt, quien era un político liberal y no un creyente, promovió la enseñanza no estructurado, liderado por el mismo niño. Él acuñó el término unschooling en 1977. El método unschooling alienta la exploración de actividades iniciadas por el mismo niño, no por los padres. El movimiento unschooling cuestiona el beneficio de los planes de estudios y del sistema de calificaciones. A los que critican este método les preocupa que los niños unschooled les falte iniciativa y motivación, mientras que quienes los proponen dicen que sucede exactamente lo contrario. Será de suma importancia evaluar lo que ellos están diciendo a la luz de la palabra de Dios. Una premisa fundamental en el método unschooling es que la curiosidad es innata.
El niño nace con curiosidad y va a querer aprender. Como resultado, ni los padres ni el plan de estudios dirigen la educación del niño, sino que el niño se dirige a sí mismo. Los padres que siguen este método confían en que la curiosidad innata del niño lo conducirá a nuevos y emocionantes temas, incluso cuando se lleve años. Una madre que utiliza el método unschooling lo explica de la siguiente forma. No utilizamos un plan de estudios ni un horario. Si mi hijo se quiere pasar el día durmiendo o jugando videojuegos o construyendo algo en el patio de la casa, eso está bien. Realmente es mejor que está bien. Es fabuloso, con tal de que esté contento e involucrado. Ella continuó, el aprendizaje no es el objetivo principal del método unschooling. El aprendizaje sencillamente sucede. Es como un efecto secundario de vivir la vida con pasión y explorando e investigando lo que le gusta o interesa. La promotora del método unschooling, Sandra Da, describe un día unschooling típico como el mejor sábado jamás. El día que todo el mundo sueña con tener. Cuando le pregunté a Mark Holden, un promotor de la educación en el hogar del estado de Alabama, acerca del movimiento unschooling, me dijo, los amo por su pasión, pero temo por ellos, por su fruto. La actitud subyacente es de permitir que la planta crezca como quiera. Sin embargo, cualquier agricultor te podría decir que no producirá una cosecha abundante. Tara Bentley dice, tenemos varias comunidades en Indiana en donde el método unschooling es predominante. Allí la calidad de la educación no se toma muy en serio. Hay dos cosmovisiones básicas respecto a la educación. La primera es que los niños nacen perfectos y la maldad en el mundo surge por causa de las influencias negativas. El movimiento unschooling encaja en esta cosmovisión. Los fundadores y promotores del concepto unschooling dicen que los niños de manera innata entienden lo que necesitan aprender y lo aprenderán por su cuenta. El problema principal desde una perspectiva bíblica es que la unschooling se enfoca en los intereses y decisiones del niño en vez de en la autoridad y control de los padres. La segunda cosmovisión entiende que Dios creó al hombre a su imagen, pero el pecado entró al mundo y desde entonces todos nacimos en el pecado. Desde el nacimiento, los niños están inclinados a hacer lo malo. Es el trabajo de los padres corregirlos. Pues, ¿alguna vez has tenido que enseñarle a un niño a compartir? La educación dirigida por los padres es la manera natural
para las personas que creen esta cosmovisión. Como padres, seríamos unos necios si no aprovecháramos los intereses de nuestros hijos. Una manera de hacerlo es a través del aprendizaje dirigido por lo que deleita. Un concepto que escuché por primera vez de Greg Harris desde hace décadas. También debemos recordar que los deleites pueden ser cultivados. Como cristianos, nuestro enfoque principal es instruir a nuestros hijos acerca de Dios, su creación, su soberanía, otros aspectos y atributos de Dios. El Evangelio, oramos para que el Señor los salve y lleguen a ser miembros que siguen la instrucción bíblica y sean productivos en sus familias, iglesias, comunidades y sociedad. Todo para la gloria de Dios. Brian Ray declaró que el método unschooling pone el enfoque en la voluntad y los deseos del niño. Una negligencia a largo plazo puede ser desastrosa en el entrenamiento de tus hijos. Hay muchos y excelentes enfoques para una educación bíblica en el hogar. En mi opinión, el aprendizaje enfocado en lo que deleita al niño es uno de los mejores. La educación en el hogar, enfocado en lo que deleita, toma en cuenta el estilo de aprendizaje individual de cada uno de sus hijos y sus intereses particulares. Pero también reconoce que los niños son necios y no se les debe dejar solos y sin dirección. Los estudiantes dirigidos por lo que deleita, basado en el principio bíblico de deleite, responden a los intereses de cada alumno en forma que hacen que el estudio sea más agradable, pero al mismo tiempo proveen la supervisión paterna y el rendimiento de cuentas. Este enfoque mejora la habilidad del niño para investigar áreas de interés y le ayuda a saber cómo aprender. Tal vez la mejor manera de explicar lo que es la educación en el hogar enfocado en lo que deleita es haciendo una lista de lo que es y de lo que no es. La educación en el hogar dirigida a lo que deleita está enfocada en entender el estilo de aprendizaje y las actitudes de cada uno de nuestros hijos, así como sus intereses, los cuales pueden ser incorporados a sus estudios. Tiene el propósito de enseñar los fundamentos y edificar sobre ellos, sobre los fundamentos. Le da al alumno una verdadera educación de vida y les enseña a saber cómo tomar lo que han aprendido y aplicarlo a la vida diaria. La educación en el hogar dirigida a lo que deleita realmente es un estilo de vida de aprendizaje. Es compatible con la mayoría de los métodos y planes de estudios para educar en el hogar. Es una gran manera de mostrarle a tus hijos que realmente te importan las cosas que a ellos les interesan. La educación en el hogar
dirigida a lo que deleita, no está sobreenfocada en hacer que cada materia sea divertido para el niño. No es un enfoque de no intervención o de no meter las manos. No siempre es el platillo principal del día de clases. Con frecuencia es como el postre, lo que le da al niño el incentivo o la motivación para cumplir con las otras materias que no le gusta tanto. No requiere de tanto tiempo como uno pudiera pensar, porque conforme va madurando el niño, irá floreciendo hacia un enfoque de aprendizaje más independiente. Un estudio dirigido a lo que deleita es como un fuego en la mente. Empieza pequeña, pero conforme crece, comienza a consumir grandes cantidades de información hasta que estalla en un incendio de grandes proporciones de perspectiva, entendimiento y creatividad. Estoy convencido que este método cambiará para bien su manera de llevar la educación en el hogar. Quiero adelantarlo a que inicie esta próxima temporada escolar con energía y entusiasmo en su educación en el hogar. En la educación en el hogar dirigida a lo que deleita, los intereses del alumno son animados y apoyados para incrementar su interés en sus estudios. No se la deja por su cuenta para que haga lo que quiera. Lo que deleita al niño es la chispa que indica a los padres en qué ayudarle y cómo dirigirle en su proceso de aprendizaje. El alumno comenzará a estudiar por su cuenta y hasta podrá compartir su entusiasmo por el tema con otros. El estudio enfocado en lo que deleite responde a los intereses del niño, pero bajo la supervisión de los padres. Papá y mamá siguen con las responsabilidades y la disciplina es siempre parte de la mixtura. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es pintar un cuadro más amplio, ayudándonos a ver dónde encaja nuestras familias en lo que Dios está haciendo. Pero lo que vamos a hacer enseguida es enfocar lo que sé ha sido tu interés al venir. ¿Cómo enseño a mis hijos en el hogar? Ahora, para que yo pueda hacer esto, quiero revisar con ustedes los principios bíblicos que afectan de manera más directa la capacidad de cualquier hijo para aprender con éxito. Así que vamos a ver 3 cosas que todo educador en el hogar debe saber. Y eso incluye padres y madres. El primero es que Dios nos ordena que hagamos de nuestros hogares centros de instrucción. Esto lo vemos en Deuteronomio 6, de 6 al 7. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En primer lugar,
repetirás o enseñas diligentemente. La palabra diligentemente tiene la connotación de sudor o trabajo difícil. Si estás haciendo lo que debes hacer, tendrás que esforzarte, sentar a tus hijos que escuchen lo que estás diciendo. Quizá existen recesos para disciplina, pero disciplinas y enseñas y lo haces con diligencia. Esa es la parte del día que muchos de nosotros llamamos educación en el hogar. Pero la otra parte es hablar acerca de lo que están estudiando diligentemente, de una manera casual, pero con toda la intención. Al levantarte y acostarte y andar por el camino. Al levantarte debe haber un tiempo de devocional personal, posiblemente devocional familiar. Podría haber un tiempo de lectura familiar y este es un tiempo excelente para que los hijos que son capaces de leer, lean en voz alta para toda la familia. Entre más débil el lector, más corto el pasaje. Un niño muy pequeño quizá solo lea una oración. Un lector más maduro quizá lee varias páginas. Pero la lectura se debe hacer con sentimiento. Tus hijos deben aprender a expresarse al leer un pasaje de tal manera que hagan resaltar la personalidad y hacer que el diálogo sea interesante. Usar la gramática correctamente. El tener una tremenda cantidad de capacidad para la ortografía y para la gramática es simplemente el haber leído buena gramática y ortografía correcta. Y todo esto puede suceder sin mucho aspaviento, simplemente cultivando la rutina, el hábito de leer en voz alta como familia en la mañana y en la noche. Al ir por el camino, sugiere que debes estar hablando con tus hijos donde quieres que vayas y que ellos deben ir contigo. Muchos padres piensan que tienen que pasar más tiempo con sus hijos, pero no es cierto. Los hijos tienen que pasar más tiempo con ellos. Porque son los hijos los que deben estar aprendiendo a desarrollar y crecer y ser más como mamá y como papá. No que papá y mamá se tomen un día libre para pasar un día portándose como niños. Desde que llegué a México en 1993, solo he pasado una noche fuera de la casa sin tener un familiar o más conmigo. Sí requiere esfuerzo, sí cuesta más. Sin embargo, es parte de ser diligente como padre. Este pasaje está repleto de lecciones en la educación. Cuando dice que al acostarte se refiere al momento justo antes de dormir. Lo último que piensas, las últimas cosas que oyes antes de dormir, es lo que será materia de tus sueños. Sea que estés consciente de ello o no. Sea que recuerdes los sueños o no. Así que,
puedes colocar a tus hijos en un estado mental en el que estarán luchando con un problema o reflexionando sobre un versículo o una historia bíblica a través de la noche. Pero ¿cuántas veces nuestros hijos escuchan o ven la televisión como última actividad antes de dormirse? Imagínese lo que hace esto en su corazón. Cuentas de la cama a la hora de dormir son la herramienta educativa más poderosa que tienes con los niños pequeños. Consíguense un libro de historias bíblicas, uno que pone las historias bíblicas en palabras que los niños entienden. Asegura que el libro sea fiel a la escritura. Y luego léelo y léenlo de nuevo. 5 minutos a la vez por la noche ya para ir a la cama. Tus hijos tendrán más conocimiento bíblico que muchos alumnos de seminaristas que salgan de un programa de seminario. No estamos hablando de un esfuerzo muy grande. Estamos hablando de solo contar historias bíblicas cada noche al dormir. No importa la hora. Siempre puedes pasar 5 o 10 minutos leyendo la siguiente porción del libro de historias bíblicas. Que sea cuestión de hábito, de disciplina. Dios nos ordena que hagamos de nuestros hogares lugares de estudio y de enseñanza. Pero como es un buen Dios, hay buenas razones por las que Él ha designado el hogar como lugar de instrucción. Uno de ellos es el principio del deleite. Encontramos la palabra deleite en la Biblia en muchos lugares y en numerosos de los casos se encuentra en relación con diferentes clases de estudio. Mira lo que dice en los Salmos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que le deleiten en ellos. Y me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La palabra regocijarse o deleitarse es un principio importante en la educación. El estudio es la respuesta de la mente a un deleite. No puedes dejar de estudiar algo que te fascina, que cautiva tu mente. Muchos padres tienen temor de que sus hijos no estudien. Pero eso es tan probable como temer que tus hijos no comen. Los hijos comen cuando tienen hambre y los hijos estudian cuando están aburridos. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ahora, un deleite es para la mente lo que el alimento sabroso es para el paladar. La mente humana tiene un apetito de conocimiento, de estímulo, así como el cuerpo humano tiene un apetito por el alimento. Pero aquí está el problema. Así como puedes satisfacer el apetito de tu cuerpo comiendo alimento chatarra, de igual manera puedes satisfacer el apetito normal de tu mente con cosas como dulces mentales, alimento chatarra para el cerebro. Tus hijos van a estudiar. El asunto es a qué tienen acceso. Y esto nos conduce de nuevo
a la televisión, nos conduce a las caricaturas, a juegos de video y al Internet. Todas las formas en que los hijos satisfacen su apetito de hacer algo cuando están aburridos puede minar su motivación de estudiar algo que les puede servir para beneficio. Esto es más que una mera analogía. Esto es realmente la forma en que funciona la mente de tu hijo. Y no solamente los hijos. Una de las claves de convertir a tu hogar en un buen lugar para la educación es eliminar todos los elementos chatarras mentales y permitir que tus hijos se aburren al tal grado que finalmente estén dispuestos a leer un libro. Y de repente descubren que les gusta. Y empieza a convertirse en lectores voraces. Y empiezan a hablar con sus amigos acerca del libro que leyeron. Y la única razón por la que no habían leído antes es porque tenían tanto elemento chatarra que podía consumir para eliminar el apetito por lo que tenían valor. Ahora, no estoy haciendo campaña aquí contra la televisión. Eso es solo un aspecto. Si eliminas tu televisor, pero tus hijos siguen teniendo acceso a otra chatarra mental, tendrás el mismo problema. Si tus hijos tienen acceso a cualquier cosa que sea un sustituto para la lectura deleitoso, entonces tu hogar se ha convertido en un enemigo de tu programa educativo. La palabra deleite significa un alto grado de placer o satisfacción de la mente. Y es un placer más permanente que el gozo y no depende de la excitación súbita. Cuando tu hijo desarrolla un interés en algo que no es un interés pasajero, sino que es un interés permanente, entonces tú empiezas lo que la Biblia llama un deleite. Ahora, lo bueno del deleite es que cautiva la mente y empieza a ser voraz. Por ejemplo, un hijo que se entusiasma con los insectos podría tener una fabulosa colección. Cuando el hijo se entusiasma por coleccionar bichos, pudiera parecer una cosa muy pequeña, pero permite que ese hijo vaya a la biblioteca y consiga unos buenos libros sobre entomología o busca junto contigo en el Internet. Y el hijo empieza a leer, no porque sea obligación, sino porque quiere hacerlo. Comenzará a hacer dibujos de sus bichos. Empezará a llevar un diario y posiblemente empieza a aprender algo de latín para poder decir el nombre de ese insecto. Comenzará a ver algo de lo que sucede en la ciencia. Es aquí donde surgen los grandes deleites. Un estudio dirigido a lo que deleita es algo que haces porque deseas hacerlo. Pero para poderlo hacer, necesitas leer. Tienes que escribir. Quizá tengas que hacer números y recuentos y cálculos.
y descubres que estás entrevistando a otras personas acerca de tus intereses y empiezas a rebuscar, a investigar y a organizar. Todas estas cosas se apoyan en un deleite. Y cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, la estudiamos. Nadie tiene que obligarnos. Nadie tiene que estar presionándonos. Empezamos a alimentarnos en la palabra de Dios porque satisface nuestra alma. Este principio del deleite nos conduce al tercer principio, que es el poder del compañerismo. Observen que este versículo funciona en los dos sentidos. Es una espada de dos filos. Si tu compañerismo es con un sabio, te hará bien. Si tu amistad es con un necio, entonces te hará daño. De manera que el asunto es cómo está afectando el compañerismo. Pues en 1 Corintios 15:33, el apóstol Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo no escribe esto a los niños, lo escribe a los adultos. ¿Qué es un poder semejante? La respuesta es el deleite. Tus deleites y los míos se contagian. Si yo empiezo a disfrutar algo de una manera tan abierta que te resulta atractivo a ti, entonces te sientes atraído por ello. Si me deleito ir de pesca y te llevo a pescar conmigo y pescamos muchos peces y pasamos un buen rato practicando y tú disfrutas del aire libre y aprendes algunas destrezas nuevas. Yo podré convertirte en un pescador. Quizá tu esposa me aborrezca por ella, pero mi deleite puede convertir en tu deleite al compartirlo contigo. Pero ¿qué sucede si mi deleite es el consumo de drogas? Es que si mi deleite es prudente, si mi deleite es el estudio de la palabra de Dios, si yo me deleito en el desarrollo de destrezas en mi trabajo, yo puedo hacerles mucho bien, porque todos mis deleites son contagiosos. Pero si mis deleites son en amargura, racismo, consumo de drogas, robo, yo puedo hacer que todas estas cosas parezcan atractivas, haciéndolas de tal manera que empiezan a parecer atractivas. Uno de los problemas más serios que enfrentan los sistemas educativos en la actualidad es el poder del compañerismo. Porque hemos perdido las normas de la sociedad y no nos podemos poner de acuerdo respecto a lo que queremos que hagan o no hagan nuestros hijos. Y cuando envío a mis hijos a la escuela, se convierten en compañeros de necios. Pero aquí está un clave. No es que los hijos de otros sean necios y los míos sean sabios. Créanme, mis hijos son necios también. Y si mis hijos se juntan con otros hijos sin supervisión, se van a dañar unos a otros. No son solamente los de ellos, son los míos. Porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho.
y se necesita la vara de la disciplina para alejarla de él. Y eso requiere tiempo. Así que la clave del poder del compañerismo es que nuestros hijos anden con los que son mayores y más maduros, idealmente más sabios, y eso les hará bien. Quisiera compartir con ustedes unos pasajes que afirman este principio de que el deleite es contagioso y que hemos de tener cuidado con las amistades que escogemos porque podremos contraer sus deleites. Todos los deleites, buenos y malos, son contagiosos. La necedad tiende a concentrarse en los jóvenes. La sabiduría tiende a acumularse entre los ancianos. Hay una razón de esto. Cuando no obtienes lo que buscas, obtienes experiencia y la experiencia te permite ser más sabio. Ahora, no siempre sucede así. Hay algunos viejos necios, pero son la excepción. Pero un sabio joven también es la excepción. Así que el reto es que los jóvenes y los necios caminan con los sabios. Eso nos conduce al principio de la integración por edades y la habilidad de los ancianos de tocar el paladar de los más jóvenes. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, esta palabra instruye es la palabra shanak en el hebreo. Shanak significa tocar el paladar. Yo creo que para entenderlo tenemos que ver a la cultura de los hebreos en el Medio Oriente. No tenían ellos fábricas de alimento infantil. Para alimentar al niño, los miembros mayores de la familia masticaban su propio alimento muy exhaustivamente, muy cuidadosamente. Y luego, antes de pasarlo, lo que era tan deleitoso para ellos, tomaban una porción pequeña y se lo daban al bebé en la boca. Ahora, esto no es más repugnante que el beso de los recién casados, no. Es muy natural. Pero el bebé desarrollaba un gusto y un apetito por las cosas que habían tocado su paladar. Ahora, consideren esto. Los adultos, los mayores en la familia, tienen ciertos alimentos que disfrutan y al deleitarse en ellos, lo comparten y al compartirlo imparten un deleite. Este principio está en acción continuamente en el poder del compañerismo. Pero no es solo con las personas físicas, es también al leer un libro o ver un video, porque el autor se convierte en tu compañero y toca tu paladar con deleite. La prensa, las películas, el cine, los cantos, el internet, todos estos tienen la capacidad de tocar tu paladar e inculcar en ti un gusto y un apetito por ciertas cosas. ¿Pueden comprender ahora por qué la educación en el hogar te coloca en una postura de fuerza?
Nuestro tiempo para esta sesión está a punto para terminar. Continuaremos con este tema en la otra sesión.